con nuestra exposición de la Epístola a los Romanos. Iniciamos el capítulo 4. Pablo viene defendiendo el argumento de la justificación por la sola fe. Él había respondido algunas objeciones en los versículos anteriores, dándonos básicamente tres implicaciones que habíamos visto. Que la justificación por la sola fe excluye toda jactancia. Esa era la primera implicación. Que tiene que ser por sola fe para que sea para todos. Y que por la sola fe podemos cumplir la justicia de Dios, recibiendo a Cristo por medio de la fe. La fe es el instrumento que recibe a Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra justificación. Cristo es nuestra justicia. Esos son los argumentos que Pablo viene exponiendo. Ahora, todo esto que Pablo viene hablando son conceptos abstractos. Y Pablo, como buen instructor, como buen maestro, como rabino, ahora va a hacer una ilustración de sus puntos para que quede más claro en su audiencia. Y esta ilustración que va a hacer Pablo es de carne y hueso. Pablo va a ilustrar los argumentos que viene exponiendo a través de la vida de Abraham y el testimonio de David. Ese es básicamente el contexto del pasaje que vamos a ver hoy. Es prácticamente una continuación del sermón anterior en donde Pablo utiliza estos ejemplos que están en el Antiguo Testamento para ilustrar su enseñanza, su argumento de que la justificación es por la sola fe en Jesucristo. Así que, hermanos, vamos a orar pidiendo el auxilio de nuestro Padre por obra y gracia de su Espíritu Santo. Padre, rogamos, Señor, que en esta mañana seas tú el que nos hables a través de tu palabra. Padre, hoy estamos viendo la esencia de nuestra fe, el fundamento por el cual la iglesia cae o se levanta. Señor, que este mensaje, que esta enseñanza pueda ser entregada por ti mismo, Señor, en el corazón de cada uno de los que están aquí hoy presentes y de cada una de las personas que van a escuchar este mensaje. Que tu Espíritu Santo pueda resucitar, Señor, a los muertos, que pueda dar vista a los ciegos, que pueda dar oído a los sordos, que pueda hacer caminar a los cojos y dar vida a los muertos. Que tu evangelio pueda ser entregado con claridad y en el poder de tu Espíritu Santo. Padre, rogamos que no tengas en cuenta hoy nuestros pecados y que obres por amor de tu nombre, para que tu nombre sea glorificado hoy aquí, en la faz de Jesucristo y por la obra de tu Espíritu. Señor, por Él y en Él acudimos a ti confiados. Por los méritos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, rogamos que tú hables hoy poderosamente. Amén. Si hay algo que no está claro en la iglesia de hoy, es el papel que tiene el Antiguo Testamento o la relación que tiene el Antiguo Testamento con el Evangelio de la gracia de Dios, con el Evangelio de la justificación por la fe. Hay una mala enseñanza, un mal entendimiento de los cristianos evangélicos en cuanto al Antiguo Testamento. Piensan que el Antiguo Testamento es para Israel y que el Nuevo Testamento es para la iglesia. Hacen una falsa dicotomía, agarran una tijera y cortan sus Biblias. Y eso es un entendimiento muy general y erróneo en la iglesia de hoy. Hermanos, hoy Pablo nos da el argumento, nos pone en evidencia que el Antiguo Testamento afirma la justificación por la sola fe. Y ese es el tema de hoy, ese es el título del sermón de hoy. Que el Antiguo Testamento afirma la justificación por la sola fe. Todos los hombres, desde Adán
hasta hoy y hasta que Cristo venga, van a ser justificados delante de Dios solamente por medio de la fe en Jesucristo. Nadie nunca fue salvo por las obras. Nadie. Absolutamente nadie. Nadie puede ser justificado por las obras, no había dicho Pablo. Pablo nos dice que la justicia de Dios se revela aparte de las obras. Nuestra única esperanza para ser justo delante de Dios es Jesucristo. Y el primer punto que Pablo hoy nos habla es justamente la justificación por la sola fe de Abraham. Esos son los 3 primeros versículos que vamos a ver hoy, del 1 al 3. Luego, los versículos 4 y 5 habla de la imputación gratuita e inmerecida de la justicia de Dios al pecador. Y los versículos 6 al 8 nos habla del testimonio de bienaventuranza de David. Ese es nuestro bosquejo de hoy. Por tanto, Pablo, volviendo al punto, Pablo nos dice que el Antiguo Testamento afirma la doctrina de la justificación por fe y utiliza a Abraham. Y esto es un jaque mate, por así decirlo, de Pablo. Porque Abraham es el padre de los judíos. Los judíos se jactaban por ser descendientes de Abraham. Es más, ellos pensaban que solamente por ser descendientes de Abraham estaban por gracia dentro del pacto y ya eran hijos de Dios. Ya estaba asegurada su salvación solamente por ser judíos. Un judío en el tiempo de Pablo pensaba que era bueno por naturaleza, solamente por el hecho de ser descendiente de Abraham. Y lo que Pablo va a contarnos hoy, el argumento que va a poner hoy es que ni siquiera Abraham fue justificado por sus obras, que fue justificado por la sola fe. Ese es el punto, hermanos, con el cual vamos a iniciar hoy. El primer punto, la justificación por la sola fe de Abraham. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ese es el texto que vamos a ver hoy, del versículo 1 al 8. Entonces, Pablo comienza, ¿qué pues? Y este qué pues nos engancha con lo que Pablo venía diciendo, que la justificación por la sola fe excluye toda jactancia, que es para todo y es el cumplimiento de la ley. Cumplimos la ley a través de la fe. Ahora, ¿qué pues diremos que halló Abraham? ¿Qué diremos en base a todo esto? Que Abraham experimentó, que Abraham descubrió, que Abraham le fue revelado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nuestro padre según la carne, o sea, descendemos biológicamente de Abraham porque somos judíos. ¿Qué halló Abraham? Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham fue justificado por las obras, entonces lo que yo dije es inválido. Quiere decir entonces que los hombres pueden jactarse delante de Dios. Si yo digo, acá Pablo hace un silogismo, que es una manera de pensar, que es una forma de explicar la lógica humana. Si todos los hombres son justificados por la obra, si los hombres pueden ser justificados por las obras, entonces ellos pueden jactarse delante de Dios. Abraham es un hombre, por tanto, si Abraham fue justificado por las obras, entonces puede jactarse o gloriarse delante de Dios. Y esto los judíos sabían de que era imposible. Nadie puede pararse delante de Dios y jactarse de que es justo. Nadie puede hacer eso, ni siquiera Abraham. Ni siquiera Abraham. Entonces, ese es el argumento de Pablo. Ya que la justificación por la sola fe excluye toda jactancia,
entonces nadie puede justificarse delante de Dios aparte de la fe. Absolutamente nadie. Para entender un poco cómo miraban los judíos decían que Abraham era perfecto en todas sus obras. Ese era el pensamiento que tenían los judíos. Los judíos decían que Abraham era el modelo de un hombre perfecto y justo, que él se ganó la justicia de Dios por su obediencia a la ley, que él nunca quebrantó la ley de Dios y que fue por eso que Dios le escogió a Abraham para ser el padre de esta nueva nación santa de Israel, por su fidelidad. Ellos interpretaban el versículo 6 del capítulo 15 de Génesis: creyó a Abraham y le fue contado por justicia. En Abraham fue fiel a Dios y le fue contado por justicia. O sea que por los esfuerzos de Abraham, por la fidelidad de Abraham a la ley de Dios, es que Dios le atribuyó justicia a Abraham. Ese era el entendimiento de los judíos. Eso era lo que los judíos enseñaban en ese tiempo. Que Abraham fue fiel a la ley de Dios. Que Abraham fue el primer hombre que pudo cumplir la ley de Dios. Que fue perfecto. Inclusive que Abraham fue el que hizo que la gloria de Dios, que la Shekinah de Dios vuelva a la tierra y se quede en el templo. O sea, imagínense lo grande que era Abraham para los judíos. Era el hombre perfecto. Era el hombre perfecto. Y Pablo utiliza un pasaje que los judíos utilizaban para enseñar totalmente lo contrario. Porque los judíos interpretaban la palabra fe como fidelidad y no como confianza. Ese es el punto. Esa es la mala enseñanza que ellos tenían. Fe interpretaban como fidelidad y no como confianza. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da la correcta interpretación del capítulo 15 de Génesis. Que esta fe que habla ahí, Abraham creyó a Dios, no es fidelidad, no es esfuerzo, sino que es la confianza que Abraham tuvo en la promesa que le hizo Dios. ¿Y cuál es la promesa, hermanos? ¿Cuál es la promesa? En Gálatas 3:16 nos dice que por medio de la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones. Y que este es el evangelio, estas son las buenas nuevas que fueron dadas a Abraham, dice Pablo en Gálatas. O sea, el evangelio estaba, la esencia del evangelio estaba en que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahí estaba la esencia del evangelio. De Abraham iba a salir uno a través del cual Dios iba a bendecir a todos los hombres. Esa era la esencia del evangelio. Fue eso lo que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Creyó que de él iba a venir el Mesías. Él vio la cruz como un evento futuro. La cruz es el evento más importante de toda la humanidad. Todos fueron justificados por la persona y por la obra de Jesucristo. Los santos del Antiguo Testamento no fueron justificados por las obras, sino por la fe en un Mesías que iba a venir. Los santos después de la cruz fueron justificados por la fe en un Mesías que ya vino. Por tanto, la cruz es eficaz a ambos lados del tiempo, antes de Cristo y después de Cristo. Y va hasta Adán y sigue hasta la segunda venida de Jesús. Todos van a ser cubiertos por la propiciación del sacrificio de Cristo, por la expiación de Cristo, por la obra de Cristo. No hay otra forma de ser justo delante de Dios. Es solamente por Jesús. Abraham, por tanto, no podía jactarse delante de Dios. No puede hacerlo, si no, los judíos van a estar negando una verdad del Antiguo Testamento, de toda la Biblia. Diciendo que alguien puede jactarse delante de Dios. Nadie puede hacerlo. ¿Quién puede permanecer delante de Jehová? Esa es una enseñanza del Antiguo Testamento. Nadie puede justificarse delante de ti. Nadie, absolutamente nadie.
Imagínense, hermanos, haciendo un poco más claro este punto de la jactancia. Imagínense que un nadador se está ahogando. Un nadador se está ahogando y no tiene más nada que hacer. Ya se está hundiendo y un salvavidas va y lo rescata y lo saca del agua. Y luego este nadador dice, yo sabía luego, por mi confianza en el salvavidas es que me salvé. ¿Se entiende? O sea, como él se estaba jactando de su confianza en el salvavidas y no en el salvavidas mismo. Entonces, muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nos jactamos de nuestra fe y no nos jactamos de Cristo. Decimos, ¿por qué soy salvo yo? Porque tengo fe. No sos salvo porque tenés fe. Sos salvo porque Cristo pagó tus pecados en la cruz. Sos salvo porque Cristo obedeció la ley en tu lugar. No porque vos tenés fe. No podés jactarte que yo sabía luego que el salvavidas me iba a rescatar. Si yo digo, soy salvo por mi fe, estoy diciendo, yo soy salvo porque yo sabía que el salvavidas me iba a rescatar. No, yo soy salvo porque el salvavidas me rescató. Por eso soy salvo. No porque yo confiaba en el salvavidas, sino porque Él me rescató. Entonces, esa es la sutil diferencia de cómo nuestro corazón puede engañarnos en cuanto a la confianza en nosotros mismos. No podemos mirarnos a nosotros mismos en cuanto a la salvación. Solamente somos salvos porque Cristo nos salvó. No podemos jactarnos de ninguna obra, ni siquiera de nuestra fe. Porque la fe no es una obra. No es una obra. Es un don de la gracia de Dios. Dios nos concede la capacidad de arrepentirnos. Y es el instrumento nada más por el cual recibimos la justicia. La fe en sí misma no nos justifica. Es Cristo el que nos justifica a través de la fe. Ese es el punto que quiero dejar bien en claro porque es la parte más sutil del engaño del corazón en cuanto al Evangelio, en cuanto a la justificación. Somos salvos por Cristo y nada más que por Cristo. No por nada que nosotros podemos hacer. No por nuestra fe, sino por medio de nuestra fe. Es el instrumento. La fe es el instrumento que recibe a Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra justicia. Cristo es el que nos justifica verdaderamente. Evidentemente Abraham no se podía jactar. Los judíos decían que eran perfectos en todas sus obras, que Abraham nunca había pecado, pero nosotros vamos a las Escrituras. ¿Y qué encontramos acerca de Abraham? En Génesis 12, Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Sin embargo, vemos que Abraham no dejó a su parentela. Cuando él sale de Canaán, él le llevó a su papá, a Taré, y le llevó a Lot con él. Y se fueron a desperdiciar su vida 15 años en Harán. Su obediencia no fue perfecta, porque Dios le dijo, deja tu parentela, y él no dejó su parentela. Él le llevó a su papá, y él le llevó a Lot, que era su sobrino. Vemos entonces que su obediencia no era perfecta. Los judíos no tenían una interpretación objetiva del Antiguo Testamento. Y si continuamos viendo la vida de Abraham, cuando hubo la hambruna, ellos fueron a Egipto. Él tenía miedo de morir a causa de que Sara era una mujer muy bella. Entonces, ¿qué hace Abraham? Le miente a Faraón y esconde que Sara era su esposa y le dice que solamente era su hermana. Bueno, él entrega a su esposa a Faraón. O sea, imagínense lo que hace Abraham. No, ella no es mi esposa. Toma Faraón, te entrego a Sara. No me mates a mí. Qué perfecta era su fe y su obediencia a Dios. ¿Verdad? Qué carácter firme tenía Abraham. Y después, ¿qué pasa? Dios manda plagas a Egipto para evitar que Sara adultere. Y de nuevo, entonces Abraham continúa su trayectoria. ¿Y qué vemos después? Que sigue el consejo de su esposa
de Sara para acostarse con Agar y ellos en su esfuerzo establecer la promesa de Dios, trayendo un hijo llamado Ismael, que al final trajo muchísimo dolor a la vida de Abraham, a la familia de Abraham. Después él tiene que expulsar a su hijo, cosa que le habrá dolido en su corazón, porque Ismael era su hijo, y trajo mucho dolor a su vida. Toda esta historia así brevemente narrada nos muestra que la fe de Abraham no era perfecta, que Abraham no era perfecto en todas sus obras, que Abraham no era libre de pecado, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Por tanto, si miramos objetivamente el Antiguo Testamento, los judíos no tenían ningún argumento objetivo para decir que Abraham era perfecto en todas sus obras. Abraham fue justificado por la gracia de Dios por medio de la fe. Dios hizo un pacto incondicional con Abraham. En Génesis 15 está: Dios hace dormir a Abraham y él solo pasa entre los animales. Él promete y él se compromete a cumplir los requisitos que imponía a Abraham para establecer la promesa. Abraham solamente es un receptor de la gracia divina, un receptor del favor de Dios. No hay obras que Abraham haya hecho para ser justo delante de Dios. Dios le concede la justicia como una obra de gracia divina, por medio de la fe. Una fe totalmente imperfecta, una fe que vacila ante los problemas y las tribulaciones. Una fe que por sí misma no puede salvar a nadie. Esa era la fe de Abraham. Y esa es la fe de muchos de nosotros hoy. Cuando se presentan tribulaciones, cuando se presentan problemas, ¿cómo reaccionamos? ¿Podemos decir que nuestra fe permanece firme ante las tormentas por nosotros mismos? Muchas veces tomamos decisiones necias como Abraham. Muchas veces queremos establecer la promesa de Dios o el favor de Dios por medio de nuestras acciones y no esperamos confiadamente en Él. Porque esa es nuestra fe, hermano. Nuestra fe fluctúa. La fe del cristiano es fluctuante. Hay tiempos que podemos estar allá arriba y hay tiempos que podemos estar allá abajo. Si dependiera de nuestra fe, nadie sería salvo. Somos salvos porque Dios nos preserva. Dios lo hace y nuestra fe tiene que ser así de pequeña nomás, como un grano de mostaza. No tiene que ser perfecta. Si Dios exigiera que nuestra fe fuera perfecta, nadie sería salvo. Absolutamente nadie sería salvo. Así como Abraham. Ahora, Dios nos imputa su justicia cuando creemos en Él. Y creemos en Él porque Él obró en nuestro corazón. Porque Él regeneró nuestro corazón. Porque Él nos dio ahora un corazón nuevo cuando fuimos expuestos al Evangelio, cuando escuchamos el Evangelio. Por ese oír del Evangelio, de la palabra, viene la fe. La fe viene por el oír, dice la palabra. Eso quiere decir que el Espíritu Santo crea un corazón de carne que ahora es capaz de escuchar la voz de Dios y es capaz de responder con fe a la voz de Dios. Es una obra de gracia. Pablo recurre a la Escritura para probar todo esto. Y cuando dice la Escritura, en este tiempo que Pablo escribe esto, no estaba aún escrito el Nuevo Testamento. Hermanos, los cristianos de la era apostólica utilizaban el Antiguo Testamento. Esa era la Escritura por excelencia. Casi todas las veces cuando menciona la Escritura es una referencia al Antiguo Testamento. Y Pablo dice, esta es la enseñanza del Antiguo Testamento. La enseñanza del Antiguo Testamento es que somos justificados por la sola fe. Abraham, nuestro padre, fue justificado por la sola fe y no por sus obras. No lo hizo por su obra. En Génesis 15 está que Dios le imputó la justicia, le atribuyó la justicia. No porque él era perfecto, porque no lo era. Abraham era un pagano que vivía en una ciudad pagana llamada Ur de los Caldeos, en donde
era un país donde había muchos dioses, no solamente uno. Y todos adoraban a dioses paganos. Abraham adoraba a dioses paganos. Su papá Taré adoraba a dioses paganos. Él no era justo en todas sus obras. Dios, en una obra de soberana gracia, le escoge a Abraham y le llama a Abraham sin que Abraham le busque, sin que Abraham sea justo, sin que Abraham entienda nada. Él lo llama soberanamente y decide formar un nuevo pueblo con Abraham. Le da varias promesas y establece un pacto con él. Un pacto incondicional, un pacto de gracia. Abraham no podía jactarse de nada delante de Dios, absolutamente de nada. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí Pablo introduce un término, logizomai, que significa imputación. Y esta es la famosa doctrina que defendió la Reforma Protestante. Esta es la doctrina que nos separó definitivamente de los romanistas, de los católicos romanos. La imputación de la justicia de Dios a través de la fe. Le fue contada, dice Pablo, le fue contado, dice el Génesis, Moisés hablaba de esto. Le fue atribuida, le fue puesto a su cuenta, le fue considerado como justo. No porque él era justo, sino porque se le atribuyó algo que él no tenía. La justificación es cuando Dios nos da su justicia y ahora nos trata a nosotros como si fuera que somos justos. Él nos ve ahora como personas justas, no porque lo somos, sino porque Él lo atribuyó a nuestra cuenta. Esa es la justificación. Dios nos pone ahora en una correcta relación con Él porque nos considera justo por medio de Jesucristo, por lo que Jesús es y por lo que Jesús hizo. Nosotros interiormente no lo somos en la justificación. No hay infusión de justicia. Dios no cambia nuestra naturaleza interior en la doctrina de la justificación. Él solamente nos considera justo. Es un juez que declara a alguien justo. Cuando un juez hace eso, no cambia a la persona. Solamente está declarando, está haciendo una declaración forense, una declaración legal. Está diciendo que esa persona está absuelta, que esa persona está libre de la condenación. Es eso lo que hace Dios. Entonces, la justificación en sí no es algo que nosotros podamos experimentar. Es algo externo a nosotros. Es una imputación a nuestra cuenta. Es algo que no somos ni que merecemos. Es algo que Dios hace por nosotros. Es algo que Dios nos atribuye. Ahora, después de que Dios hace eso, esa justicia va a comenzar a manifestarse en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que los teólogos llaman como la santificación. La santificación sí es una obra del Espíritu Santo por la cual Dios nos cambia y nos hace parecido a Jesús de una manera progresiva. Y está totalmente, no se puede separar de la justificación. No son lo mismo, pero no pueden separarse. Si una persona fue justificada, ingresa automáticamente en el proceso de la santificación. El proceso de la santificación es la evidencia de que fuiste justificado. Porque esta justificación tú no puedes experimentar. Lo que tú experimentas es la santificación. Es la obra del Espíritu Santo que te está cambiando internamente. Es la obra del Espíritu Santo que hace de un pecador un hombre santo. Va haciéndote cada vez más parecido a su Hijo Jesucristo. Eso es la santificación, es una obra interna del Espíritu Santo. Ahora, Pablo acá está hablando de la justificación, de la declaración legal de Dios. El acto en el cual Dios nos pone en una relación correcta con Él por pura gracia. No hay nada que podemos hacer, somos como Abraham.
paganos adorando dioses falsos. Y Dios soberanamente viene y nos imputa la justicia de Cristo. Nos predica, nos hace llegar el Evangelio a nosotros y nos capacita para poder creer y arrepentirnos. Y nos imputa su justicia. Eso es la justificación, eso es lo que hizo con Abraham. Y este es el segundo punto. La imputación de justicia gratuita y merecida al pecador. Esto afirma el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, como un todo, enseña la justificación por la sola fe en la imputación de justicia gratuita e inmerecida al pecador. Pablo procede a explicar esto en el versículo 4. Dice, pero al que obra no se le encuentra el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra. Abraham no obró. Abraham no trabajó. Abraham no hizo nada para ser justo delante de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Y por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros decimos que Abraham obró y que Abraham trabajó, ya no es por gracia. En el capítulo 11 de Romanos dice Pablo que si es por obras, ya no es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. ¿Por qué, hermanos? Porque acá hay un principio implícito que Pablo da por sentado que los judíos afirman. El principio es un atributo de Dios o una enseñanza acerca de Dios. El principio es de que Dios no le debe nada a nadie, absolutamente a nadie. Y si el hombre puede justificarse delante de Dios por sus obras, entonces Dios le está debiendo un mérito. Dios le está debiendo un salario. Esta es la explicación que hace Pablo. Cuando tú trabajas 30 días en un lugar, tu salario no es un favor inmerecido. No es un regalo que te hace tu patrón. Es una deuda que tiene contigo. Es una obligación que tiene contigo porque has trabajado 30 días. Bueno, Dios no le debe nada a nadie. Y si yo voy a ser justo por mi obra, yo estoy diciendo que Dios me debe a mí la justicia de Cristo. Y eso niega la esencia de Dios. Eso niega a Dios mismo porque Dios no le debe nada a nadie. Dios no le debe misericordia a nadie. Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Y da su gracia a quien Él quiere, da su justicia a quien Él quiere. Él no le debe nada a nadie. Ese es el principio que está implícito en este versículo. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí este versículo es el fundamento de la doctrina de la justificación. Es lo que todos los reformadores utilizaban y citaban siempre. Y es un versículo escandaloso, hermanos. Muchas veces pasamos por alto y no nos detenemos en el versículo 5. Pero ahí está diciendo de que Dios justifica al impío. Imagínense en esta afirmación. Dios justifica al impío. Parece una negación del carácter de Dios. Porque el Antiguo Testamento dice el Señor en Éxodo de que Él no justificará al impío. Y de que Él va a castigar también a los jueces que justifican a los pecadores y que castigan a los justos. Sin embargo, acá dice Pablo de que Dios justifica al impío. Y este impío que está hablando aquí es Abraham. Aquel que para los judíos era el perfecto, el santo, el que nunca pecó. Entonces es algo escandaloso lo que Pablo está haciendo. Pablo está diciendo que en el momento en que Dios nos justifica, nosotros somos pecadores. Somos totalmente pecadores. No hay nada que nosotros hicimos para ser justos. Porque Dios justifica al impío. Al justo no justifica. Al impío es a quien justifica. Al impío. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores
al arrepentimiento. Esto es lo que Jesús enseñaba. Esta es la parábola de las 99 ovejas y una que se perdió. Dios no va por las 99 que están bien en el corral. Dios va por aquella que se perdió. Por aquella va y la trae. Y cuando la trae hay fiesta en los cielos. Cuando Jesús enseñó esa parábola, iba dirigida a los fariseos y escribas, cuando ellos estaban murmurando de Jesús porque Él comía con pecadores y publicanos. Entonces ahí Jesús le cuenta esta parábola. Las 99 ovejas son los fariseos. Y esa oveja perdida eran los pecadores, los publicanos, los pecadores y las prostitutas. Ellos son los que iban a ser salvos. Es por ellos que Jesús vino, para rescatar al perdido, para salvar al pecador, no para condenar. Dios justifica al impío. Este es el primer requisito para ser salvo. Si tú no te consideras un impío, nunca vas a ser salvo. Estás ciego, no te ves a ti mismo. No te ves de que nadie puede ser justificado por las obras delante de Dios. Necesitas ser un pecador para ser justo delante de Dios. Y parece una paradoja. Necesitas ser pecador para ser justo delante de Dios. Esa es la primera obra de gracia del Evangelio. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que se consideran totalmente quebrados, totalmente inútiles en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto a las cosas de Dios. Esos son los bienaventurados. Esos son los bienaventurados, no los que se creen justos. Dios justifica al impío. ¿Cómo lo hace? Por gracia, a través de la fe. Por gracia, a través de la fe. Por la fe somos justos y pecadores al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Lutero decía, simil justus et peccator, justo y pecador al mismo tiempo. Y esto era escandaloso en ese tiempo. Era un escándalo, porque la doctrina de la justificación que se venía enseñando en la iglesia medieval era de que cuando Dios nos justifica, Dios nos infunde justicia en nuestro interior. Dios nos hace justo, decían los teólogos medievales. Sin embargo, lo que la Biblia dice es que Dios nos justifica como un acto totalmente externo, foráneo, no intrínseco, foráneo. Es por fuera que Dios nos declara justo. No cambia nuestro corazón en la justificación, en el acto de justificarnos. Es una declaración externa. Dios nos ve ahora como justo delante de Él porque estamos en Cristo. Es nuestra unión con Cristo. Dios cuando te mira hoy, ve a Cristo. Ve a Cristo. Por tanto, esto, hermanos, debe de darnos libertad a nosotros los cristianos. Libertad de no vivir un falso cristianismo. Dios no justifica al justo, aquel que se cree justo, aquel que aparenta una piedad que no la tiene. Somos libres para reconocer nuestras faltas, para llevar nuestros pecados a la cruz todos los días. ¿Por qué? Porque Dios no te rechaza. Porque Dios justifica al impío. Es al pecador a quien justifica. Somos libres de ser transparentes, de confesar a Dios nuestros pecados, de reconocer nuestra maldad, de reconocer nuestras falencias. Porque es allí cuando somos justos delante de Dios. Es allí cuando Dios obra en nosotros. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No necesitas aparentar algo que no eres. Debes de reconocer, confesar tus pecados diariamente, reconocer tu pobreza de espíritu, reconocer tu maldad, reconocer de que no eres perfecto en todas tus obras, reconocer de que no eres justo delante de Dios por ti mismo, por algo interno tuyo,
por algo, por algún mérito tuyo, por alguna obra tuya, sino solamente por la persona y la obra de Jesucristo. Él es el fundamento de tu justicia y lo tienes por medio de la fe y es algo externo a ti. Ni siquiera en tu santificación, ni siquiera el hombre más piadoso en la tierra, ni siquiera el apóstol Pablo podía considerarse justo delante de Dios por su obra, por su mérito, por lo que él era o hacía. No es que ya lo haya alcanzado, dice Pablo, sino que prosigo a la meta, olvidando lo que queda atrás. Pablo no se consideraba perfecto. Pablo sabía que su justicia era Cristo. Por eso dio todo por basura. ¿Para qué? Para no ser hallado en su propia justicia, sino ser hallado en Cristo, conocer a Cristo, tener a Cristo. Eso es lo que dice en Filipenses 3. Y esa es la aplicación para nosotros. Ya no aparentemos algo que no somos. No nos engañemos a nosotros mismos. No permitamos que nuestro corazón nos engañe y nos haga pensar que por algo nuestro somos aceptables a Dios. O que por algo nuestro permanecemos en el favor de Dios. Es solamente por su gracia. Y es solamente a través de la fe en Jesús. Cuando pecas, cuando te sientes abatido, cuando te sientes frustrado, cuando te sientes desesperado, es el momento para ir a la cruz. No para alejarte de la cruz. Porque es allí cuando Dios va a obrar. Esos son los bienaventurados. Los que reconocen que no pueden hacer nada y que dependen absolutamente de la gracia divina. De la obra de Jesucristo. Hay una doble imputación. No solamente Dios nos imputa nuestra justicia, sino que nuestros pecados fueron imputados en Jesús. Hay un intercambio glorioso. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, eso significa al que nunca experimentó el pecado, al que nunca vivió el pecado, al que no sabe lo que es pecar, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de omisión, ni de comisión, a ese Dios le hizo pecado. A Jesús. Tus pecados, lo que cometiste ayer, lo que cometiste hoy y lo que vas a cometer durante toda tu vida, fueron cargados en la cruz. Fueron imputados a Jesús. Y cuando hablamos de imputación quiere decir que tus pecados fueron cargados ahí, mis pecados fueron cargados ahí, y Dios ahora le trató a Jesús como un pecador. Esa es la doctrina de la imputación. Y derramó su ira sobre él. Sin en cambio, Dios nos imputa la justicia de Cristo a nosotros y ahora Dios nos trata a nosotros como justos a causa de la justicia imputada. Esa es la doctrina de la imputación de justicia. Esa es la doctrina de la justificación, la doctrina bíblica de la imputación. Dios nos considera como justos delante de Él. Dios te ve, y escucha bien esto, Dios te ve como si fuera que nunca en tu vida hayas pecado. Como una persona que no conoció el pecado. Como una persona que no experimentó el pecado. Así es como Dios te mira hoy. Así es como Dios te ve hoy. No por algo que hay en vos, no por algo que hiciste, sino por Cristo. Porque su justicia te fue imputada. Su obediencia perfecta a la ley de Dios te fue imputada. Su perfección te fue imputada. Y Él llevó tus pecados al madero. Él es el Cordero de Dios que quita, que extrae, que lleva el pecado del mundo. Nuestro pecado. Ese es el Evangelio. Esa es la doctrina de la justificación. Eso es lo que Pablo presenta. Y Abraham y todos los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por medio de la justicia de Cristo. De recibir esta justicia por medio de la fe. De creer que Dios iba a enviar al Mesías,
a la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Que Dios iba a dar su justicia a través de Jesús a todas las naciones de la tierra. Eso es lo que Abraham creyó. Ahora, Abraham no sabía que se iba a llamar Jesús. Abraham no sabía cómo Dios iba a llevar a la realidad ese acto. Lo que Abraham sí sabía es que Dios iba a enviar a alguien que iba a salvarles del pecado. Él creyó eso y fue justificado. La mayor bendición de Dios, vamos a ver en el último punto, es la justicia de Dios. Entonces, Dios justifica al impío. Su fe le es contada por justicia, le es atribuida por justicia. Y ahora Pablo continúa argumentando, explicando, ilustrando con el testimonio de bienaventuranza del salmista, del rey David. Y este es el último punto del 6 al 8. Ahora, la técnica que utiliza Pablo aquí era conocida entre los rabinos como midrash. Era una explicación, una manera de explicar expositivamente las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y generalmente citaban un versículo del Pentateuco y lo unían con otros versículos de los escritos y de los profetas para darle más luz a la enseñanza de la ley, a la enseñanza del Pentateuco, a la enseñanza de la Torá. O sea, los rabinos aplicaban el principio hermenéutico que las escrituras explican las escrituras. Para entender un poco, los rabinos dividían la Biblia, los judíos dividían la Biblia del Antiguo Testamento en 3 secciones. La Torá, los escritos, no estaba Salmos, Proverbios, Eclesiastés y otros libros, y a esa sección de los escritos también le llamaban Salmos, porque los Salmos era el primer libro que estaba en esa sección. Entonces, a veces hacían referencia solamente a los Salmos. Por eso van a encontrar en el Nuevo Testamento que Jesús y Pablo dicen la ley, los Salmos y los profetas. Los profetas estaban Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores. Entonces, esa era la manera en que los judíos dividían todo el Antiguo Testamento, el Tanakh, Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, el Pentateuco, Neviim, los escritos, Ketuvim, los profetas. Para tener en cuenta, cada vez que la Biblia, que el Antiguo Testamento dice la ley, los escritos, los profetas, o la ley, los salmos y los profetas, o la ley y los salmos, o la ley y los profetas, o a veces la ley hace referencia a todo el Antiguo Testamento. Hace referencia entonces a todo el Antiguo Testamento. Y aquí Pablo utiliza una explicación expositiva llamada midrash y un método que se llamaba hermenéutico, que se llamaba analogía, una analogía era. Geserá Shawa era en hebreo y significa analogía. ¿Cómo hacían? Cuando agarraban un versículo de la ley, uno de los escritos y uno de los profetas, ellos encontraban una misma palabra por la cual conectaban esos versículos. Y acá esta misma palabra es contar, atribuir. Entonces Pablo utiliza este pasaje de la ley, este pasaje de la Torá, Génesis 15, versículo 6, donde a Abraham le fue contado por justicia, y agarra otro escrito de los Salmos, un versículo de los Salmos, en donde dice que al hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y esa palabra atribuir es la misma que contar. Entonces Pablo une estos dos versículos y le da más luz a la enseñanza. Era una manera en que los judíos enseñaban la Biblia, y nos muestra también de que Pablo era un hábil rabino, que fue instruido en las escuelas rabinas. Era un maestro expositivo de las Escrituras. Él exponía la Biblia, él explicaba la Biblia con la Biblia y le daba sentido para que las personas entiendan. Y él muestra que todo el Antiguo Testamento, como dice en el versículo 21 del capítulo 3, que la justicia de Dios era testificada por la ley y los profetas. Que la justificación por la sola fe era afirmada por el Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo.
hoy para nosotros. La justicia que Dios nos da por medio del Evangelio de la gracia de Dios, por la fe solamente en Jesucristo, estaba enseñada y estaba revelada en el Antiguo Testamento. No con la misma luz que en el Nuevo, pero está ahí. Todos fueron justificados de esa misma manera, por la sola gracia, por la sola fe. Entonces, dice Pablo, como también David, y aquí recurre a otro héroe de la fe. Abraham era el padre de todos los judíos y David era el rey de los judíos. Eran dos personajes máximos. Eran dos personajes que constantemente los rabinos, los fariseos, los escribas recurrían cuando iban a poner un argumento de sus enseñanzas. Y Pablo hace lo mismo. Pablo dice que David también testificó de esta justificación por la sola fe. David también habló de la misma justicia y testificó de la bienaventuranza, de la bendición de ser justificado por la fe solamente. Dice, también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y esta es una referencia al Salmo 32. Justicia sin obras. Pablo está derrumbando a los judíos. Pablo está derrumbando a los fariseos. No hay justicia delante de Dios por medio de nuestras obras. Es imposible. Abraham fue justificado de esa manera. David testifica de la misma justificación. Sin las obras de la ley. Sin nada que nosotros podamos hacer. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, a quien el Señor no tiene en cuenta sus pecados, a quien el Señor no considera sus pecados, a quien el Señor no carga a su cuenta sus pecados. Eso es lo que está diciendo. Como si fuera que tú tienes una deuda que nunca puedes pagar. Nunca puedes pagar. Y de repente alguien viene sin que vos hagas absolutamente nada, sin que vos le conozcas, sin que vos te merezca, y paga a tu cuenta absolutamente todo, toda tu cuenta. Cancela tu cuenta. Eso es lo que Dios hizo. Canceló nuestra cuenta. Él nos consideró sin pecado y justos delante de Él para siempre. Él ya no tiene en cuenta tus pecados. Él tiró tus pecados debajo del mar. Él borró tus iniquidades, ya no se acuerda de ellas. Eso dice la Biblia. Dios se olvida. Cuando Dios justifica al impío, Dios se olvida de sus pecados. Dios ya no se acuerda. Dios los tira debajo del mar. Eso representa uno de los corderos o de los machos cabríos que eran sacrificados en el día de la expiación. Aquel macho cabrío que era abandonado en el desierto. Salía de la vista de Dios, de la vista del pueblo. Ya no era tenido en cuenta. Dios ya no nos considera pecadores. Dios ya no ve nuestros pecados. Ya no los tiene en cuenta. Dios nos considera ahora justos delante de Él y Dios nos trata como si fuera que nunca hubiésemos pecado. Esa es la justificación. En realidad la obra de la gracia de Dios es mucho más que eso. Porque no solamente nos trata como justos, sino que nos hace sus hijos. Ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y clamar Abba Padre. Somos herederos por medio de Jesús. Somos justos y herederos por medio de Jesús. Esta es la bienaventuranza mayor del hombre. No hay nada que pueda compararse con la justicia de Dios. Esta es la bendición que Dios había prometido a todas las naciones. Dios iba a hacer justos a los hombres por la sola fe
en Jesucristo, por la sola fe en el Mesías que había de venir, aquel prometido en el principio. No hay nada en nosotros que pueda hacernos justos delante de Dios. Y esta enseñanza está testificada en el Antiguo Testamento por la ley, los salmos y los profetas, por los 39 libros de nuestro Antiguo Testamento. Es la enseñanza de toda la revelación divina. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios revela que la justificación es por la sola fe, por la sola gracia de Dios, para que solamente Él sea glorificado. Dios no le debe nada a nadie. Todo lo que Dios nos da es por gracia. Es solamente por gracia. Dios nos atribuye, Dios nos pone a nuestra cuenta su justicia por la sola fe. Dios nos llamó cuando nosotros ni siquiera le buscábamos. Dios nos llamó cuando nosotros éramos sus enemigos. Dios nos llamó cuando nosotros no queríamos saber nada de Él. Y nos regeneró. Y nos dio la capacidad de escuchar su voz y de creerle. De volvernos de nuestros pecados hacia Él. Todo fue una obra de gracia de Dios. No hubo nada en nosotros. Absolutamente nada. No podemos captarnos delante de Dios. Nadie puede hacerlo. Ni Abraham, ni nadie. Él da su gracia y su misericordia a quien Él quiere. Dios es el justo y el que justifica al pecador. Solamente Él. Y Él lo hizo. Él castigó nuestros pecados en la cruz. Y Él nos dio la justicia de Cristo para tratarnos como justos desde hoy hasta toda la eternidad. Por tanto, hoy debes de considerarte un pecador. Hoy debes de reconocer que no puedes hacer nada. Que lo único que Dios te debe es su ira eterna. Es un castigo eterno en el infierno. Eso sí Dios te debe. Eso sí es lo que merece. Ese es el pago de tu salario. La ira de Dios. Dios te dice que hoy te veas como eres verdaderamente. Un pecador, un impío, un rebelde, un enemigo de Dios. Si no vives para Dios, no eres de Dios. Si no amas a Dios, no eres de Él. Si no amas a Jesucristo, estás maldito por Dios. Ese es el Evangelio. Esa es la pregunta que debes de hacerte hoy. ¿Amas a Jesús? Amas a Jesús, y si no lo haces, hoy es un día para comenzar. Hoy es un día para confesar de que eres un pecador porque no amas a Dios, sino que te amas a ti mismo. Confiesa tu pecado. Reconoce que no puedes hacer nada, de que no tienes ningún mérito para ser aceptado por Dios. Somos aceptados solamente en el amado, en Jesucristo, en Él, solamente en Él. No hay otra manera de ser justo delante de Dios. No hay nada que pueda hacer. Solamente eres salvo por Jesucristo, por lo que Él es y por lo que Él hizo. No por tu fe. No porque obedeces a Dios. No porque te esfuerzas para hacer su voluntad. Eres salvo porque Jesús llevó tus pecados al madero. Eres salvo porque Jesús obedeció la ley en tu lugar. Esa es la verdadera fe. Es allí donde debes de poner tus ojos, no en ti mismo. No en ti mismo. Cuando te preguntas por qué soy salvo y porque creo en Dios, no eres salvo por eso. ¿Y porque me esfuerzo para hacer su voluntad? No, eso es salvación por obras. ¿Porque creo en Dios y quiero agradarle? No, salvación de fe más obras. Eres salvo porque Cristo obedeció en tu lugar. Y eres salvo porque Cristo pagó tus pecados. Puesto los ojos en Jesús, debemos de correr esta carrera. No en nosotros. No en nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra en este día.
que tu evangelio pueda ser comprendido, Señor. Que podamos sacar nuestros ojos de nosotros mismos en esta mañana y poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestra justicia. Solamente por Él y en Él podemos ser salvos. No hay salvación fuera de Jesús. Él es el único camino. Él es la verdad y la vida. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Él es nuestra justicia. Él es la propiciación de nuestros pecados. Él es la expiación de nuestras ofensas. Solamente Él es el que quita nuestro pecado. Él es el Cordero de Dios. Él murió en la cruz por nosotros. Su sangre preciosa nos limpia de toda nuestra maldad. Padre, que esta verdad pueda ser entregada hoy por tu Espíritu Santo, que pueda ser comprendida y aplicada a nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.